Hola, buenos días. En esta ocasión nos encontramos para tratar un tema metodológico importante que tiene que ver con las tareas de diseño. Para esto vamos a compartir pantalla y vamos a ir viendo distintos aspectos que tienen que ver con las cuestiones de diseño y fundamentalmente vamos a tocar los diferentes tipos de diseños, dado que generalmente el tesista o el investigador, sobre todo aquel que está iniciándose en la investigación, suele tener ciertas dudas, dado que si uno consulta los manuales corrientes de metodología, los que generalmente están disponibles en las bibliotecas, en los mercados, bibliotecarios, etcétera, se encuentra con que hay una gran diversidad de criterios. Entonces, el propósito de este video ha sido fundamentalmente clarificar algunas de estas cuestiones y básicamente centrarnos en lo que son los diferentes tipos de diseños, es decir, qué criterios organizadores podemos tener en cuenta para abordar este tema. Bien, si nos centramos entonces en los tipos de diseño, cabe hacer primero, antes que nada, algunas consideraciones previas. Por ejemplo, tener en cuenta que diseñar implica anticipar las principales decisiones en dos direcciones fundamentales. Con respecto a la estructura de nuestro objeto de estudio, lo que fundamentalmente llamamos el objeto modelo que sostiene una investigación, objeto modelo en el sentido de que lo vamos construyendo, le vamos dando forma, es decir, lo vamos modelando en las instancias iniciales de la investigación. Sobre este tema existe otro video que ya he grabado que ayuda precisamente al investigador principiante o al tesista tener claridad acerca de las cuestiones que están implicadas en esta instancia inicial de la investigación. Ahora bien, las tareas del diseño vienen justamente a completar o a tratar de organizar esa estructura del objeto de estudio a partir de las decisiones que tomamos y que corresponden a la instancia del diseño, básicamente. Por otro lado, nos encontramos con que el diseño implica también definir los procedimientos investigativos. Y en este sentido podemos hablar de dos no dimensiones, sino más bien dos puntos de vista de los cuales podemos entender los procedimientos investigativos. En sentido estricto, son los procedimientos que van a formar parte de los indicadores utilizados para medir las variables de estudio, es decir, procedimientos en el sentido de operaciones que integran los indicadores, dado que ningún indicador opera por sí mismo sin que algo o alguien realice cierta acción con vistas a medir una variable de estudio, a conocerla. Cuando digo medir, lo digo en un sentido amplio, no solo de medición cuantitativa, sino también de identificación cualitativa de sus rasgos fundamentales. En el sentido amplio, en cambio, los procedimientos se refieren a las acciones investigativas en el proceso de investigación, en todo el proceso. De qué manera vamos amalgamando esas acciones para poder conocer ese objeto de estudio y para poder despejar los problemas de investigación que nos formulamos en los inicios de la investigación o bien que los vamos redefiniendo o reformulando a medida que avanzamos en la investigación. Dicho esto, entonces también tenemos que tener en claro que el diseño siempre es una anticipación de lo que vamos a hacer, es decir, es una planificación de las principales decisiones que tomamos respecto, como dijimos anteriormente, de los cursos de acción. Bien, en este sentido, entonces, el diseño constituye un plan y como todo plan forma parte de la lógica de la acción o de la programación humana de la acción, que está sostenida por un fin, por determinados objetivos, por ciertos valores, es decir, con todos los componentes que hacen a la acción humana. Asimismo, el diseño, visto como tal, es una instancia del proceso de investigación y se corresponde precisamente con la instancia de validación empírica, siguiendo el desarrollo de las instancias de validación que realiza, por ejemplo, Juan Samaja. Entonces, el diseño corresponde a la instancia de validación empírica, donde programamos precisamente nuestra intervención sobre el objeto de estudio y definimos cómo vamos a resolver
las preguntas de investigación que nos hemos planteado. Pero por otra parte, hay que tener en cuenta que el diseño no va dirigido a nadie que sea externo a nosotros mismos. En este sentido, el diseño es un instrumento para el propio investigador, es un borrador, un bosquejo de las principales acciones que van a sostener la lógica del proceso de investigación, todo el proceso de investigación y la lógica que ese proceso va a seguir. Desde este punto de vista, el diseño, que tiene una estructura y una función propia, tampoco se confunde con el proyecto de investigación. El proyecto de investigación es ese documento que elevamos a la institución que avala nuestra investigación, o en el caso de una tesis o de una tesina, a la carrera y a los circuitos administrativos propios de la universidad que van a permitir avalar el desarrollo de esa tesis o de esa tesina. Entonces, el proyecto de investigación no tiene nada que ver como mecanismo burocrático administrativo con el diseño. Sin embargo, usualmente para aludir al proyecto de investigación se utiliza la palabra plan, con lo cual ahí aparece una confusión para el alumno. Se le dice, por ejemplo, a un alumno, se le pregunta, ¿presentaste tu plan de tesis? Entonces, en esto consiste el error tipológico. Si nosotros estamos hablando del proyecto de investigación, tendríamos que preguntarle, ¿presentaste tu proyecto de tesis? ¿Lo tenés evaluado? ¿Lo tenés aprobado? ¿Te lo aprobaron en la universidad? Esas serían las cuestiones que hay que diferenciar en este tipo de categorías que estamos haciendo referencia. Porque como dije anteriormente, el diseño no se lo presenta a nadie. El diseño es un instrumento para el propio investigador. Es un plan de ayuda que hace el investigador para sí mismo, para poder valerse en la investigación y saber hacia dónde va. Si ubicamos estas tres categorías, el proceso de investigación, el proyecto de investigación y en esa lógica el diseño, podemos ver claramente que el diseño es una instancia del proceso de investigación. Por lo tanto, el diseño se acopla como instancia a la totalidad de acciones que supone el proceso de investigación. El proceso de investigación es una categoría mucho más rica, más compleja y más desbordante que el diseño, y le da sentido al diseño. Por eso, precisamente, desde este punto de vista, podemos decir que el diseño es parte del proceso de investigación. Y a su vez, ese proceso de investigación, que no opera en el vacío ni en forma particular, privada del investigador, sino que está enmarcado en una institución, es decir, tiene un encuadre institucional, por lo tanto, ese proceso de investigación está contextualizado en el marco del proyecto de investigación, que es el que respalda institucional y jurídicamente el desarrollo de esa investigación. Y en muchos casos también, cuando se trata de investigaciones corrientes que el investigador realiza, ese proyecto de investigación realiza también un encuadre desde el punto de vista de los recursos que son necesarios para poder desarrollar la investigación. Desde esto, este encuadre general que hemos aclarado, vamos a ver ahora los tipos de diseños. Vale la aclaración de que yo he identificado, para explicar este tema, 7 criterios que constituyen 7 clasificaciones distintas de los diseños. He tratado de identificar los aspectos fundamentales que aparecen en los distintos manuales de metodología, pero con la salvedad de que hay que tener en cuenta de que incluso podríamos agregar otros criterios más de clasificación. Dado el tiempo limitado que tenemos en un video, y para no realizar una explicación tan densa, dado que el tema en sí amerita un tratamiento más profundo, con estos 7 criterios considero que el investigador principiante o el tesista puede tener una idea bastante aproximada de qué estamos hablando cuando hablamos de definir los tipos de diseños que sostienen una investigación. Entonces, 7 criterios de clasificación, tenemos 7 clasificaciones de diseños, ¿no? Vamos a ver entonces uno a uno. Vamos a comenzar, para ahorrar tiempo, no los voy a mencionar en estos momentos, pero los vamos a ir viendo a medida que vamos desarrollando la explicación de cada uno de ellos. El primer criterio que podríamos clasificar los diseños es según las edades de la ciencia, es decir, según la historia investigativa que tiene una ciencia o una disciplina,
eso marca de alguna manera los tipos de diseños en los que se encuadran cada una de las investigaciones que llevan a cabo los estudiosos en ese campo. Cuanto más historia investigativa tiene una disciplina, más rigurosos son sus diseños. Entonces, si nosotros quisiéramos hacer una comparación de las edades de la ciencia, ¿no?, en función del grado de complejidad de los diseños, podríamos ver esta diapositiva en una lógica de complejidad creciente desde la parte superior a la parte inferior. Entonces, los diseños menos rigurosos en el sentido de que implican menos exigencias del punto de vista de las demandas que el objeto de estudio tiene con respecto a las tareas del investigador, constituirían aquellos diseños exploratorios. Eso no significa de que no sean objetivos y que de que no se busque la profundización de los aspectos que están vinculados con el conocimiento de ese objeto precisamente. Luego, en un nivel de complejización creciente, tendríamos los diseños, los diseños descriptivos, y más complejos aún, o con mayor grado de rigurosidad en cuanto a las tareas del investigador, se ubican los diseños explicativos. Entonces, si nosotros tomamos una ciencia muy madura como es la física, por ejemplo la química o la biología, es muy posible que la mayor parte de sus investigaciones respondan a diseños explicativos o bien descriptivos explicativos. Vamos a ver que los diseños exploratorios son aquellos que buscan una aproximación al objeto de estudio. No sabemos cómo se comporta, por lo tanto hay que identificar los indicadores que están operando en ese conocimiento del objeto. Mientras que los diseños cuasi experimentales, es decir, aquellos que realizan un avance hacia la experimentación, pero no son experimentos rígidos, ni de medición cuantitativa, muy exhaustiva de las variables de estudio, ni tampoco un trabajo comparativo sumamente exigente, corresponde a los diseños cuasi experimentales. Los experimentales en sentido estricto, ahí es sí donde implica la medición de las variables o la incidencia de una variable sobre la otra, o de una cadena de variables también puede ser. Y la ampliación de la evidencia observacional con vistas a la generalización, donde se busca justamente a partir de ciertas pautas detectadas en los hechos observados, derivar ciertos comportamientos generales. Entonces correspondería esto a la categoría de los diseños descriptivos con avances hacia los explicativos, sobre todo aquellos que buscan derivar leyes a partir de los fenómenos observacionales considerados. Sería este diseño que apunta a la generalización. Luego tenemos en un grado de complejidad creciente la construcción de teorías y la formulación matemática de esas teorías, es decir, cómo las teorías se expresan en un lenguaje lógico matemático, que ese sería el afán último de la ciencia, poder explicar todas sus teorías o traducirlas en un lenguaje matemático. Por eso formó el eje fundamental de la concepción filosófica de la ciencia, que tuvo un peso muy grande o mucho arraigo en la filosofía de la ciencia durante gran parte del siglo XX, por lo menos hasta principios de la década de 1960. Entonces, es importante tener en cuenta que, de acuerdo a la historia investigativa, eso ya nos va marcando un poco el tipo de diseño. Así, por ejemplo, los estudios exploratorios, que correspondería a los trabajos en las ciencias más jóvenes, podríamos decir en algunas ciencias cognitivas o en las ciencias de la información o de la comunicación, se diferencian de los tipos de estudios descriptivos, por ejemplo, en el campo de la sociología o de la física, que busca precisamente la explicación, como la química, o también podemos ubicar dentro de las ciencias sociales la economía misma, ¿no?, cuando se trata de hallar leyes generales que expliquen los fenómenos económicos en una sociedad. De acuerdo a esa historia investigativa y a la trayectoria de una disciplina,
se definen estos tipos de diseños. Cuanto más historia investigativa existe, más investigaciones se han realizado sobre determinados temas de estudio. Por lo tanto, es lógico que esa disciplina pase de los abordajes exploratorios a los descriptivos y de los descriptivos a los explicativos. Bien, otra clasificación que podemos hacer de los tipos de diseño según los alcances de la investigación. Esto está relacionado con lo anterior, pero desde el punto de vista de los tipos de diseño está enfocado básicamente en una investigación concreta, es decir, cada investigación singular, sea la que realiza un tesista o cualquier investigador, puede ubicar si ese proceso de investigación responde a un diseño exploratorio, a un diseño descriptivo, a un diseño explicativo, o algunas de sus combinaciones, es decir, que pueden ser exploratorios descriptivos o descriptivos explicativos. Es importante señalar que la palabra que ubicamos en primer término marca el predominio de las acciones investigativas. Si yo tengo un diseño exploratorio descriptivo, quiere decir que la mayor parte de mis acciones van a girar en torno a la exploración del objeto de estudio, ver cómo se comporta, cuáles son sus descriptores con los que podemos captar ese comportamiento y de alguna manera avanzar hacia la descripción. De igual modo, en los diseños descriptivos explicativos, la mayor parte de las acciones apuntan a describir las variables de estudio, es decir, caracterizarlas y a partir de ahí poder inferir ciertas pautas o ciertos patrones que podrían o estarían explicando ciertos comportamientos observados. Esta clasificación de los tipos de diseño está en íntima relación con los objetivos de la investigación. Es decir, vemos acá cómo las tareas del diseño se relacionan con aspectos sustantivos de la investigación, como aquellos que definen los alcances de ese estudio que viene dado por la formulación de los objetivos. Entonces, si yo tengo un diseño exploratorio, es muy probable que uno de sus objetivos diga, por ejemplo, aproximarnos al conocimiento de tal variable, de tal aspecto estudiado, o bien identificar los rasgos observados en torno a determinada situación de estudio. Entonces, esos verbos, identificar, aproximarnos, descubrir, marca la tendencia de ese estudio dentro de lo que son los diseños exploratorios. Ahora, si yo digo caracterizar cómo el grado de escolaridad se desarrolla de diferente manera según los niveles educativos que consideremos, entonces el verbo caracterizar me está indicando de que estoy trabajando en un diseño descriptivo, ¿sí? Si en cambio decimos identificar la causa por la cual se produce un aumento considerable de los casos de dengue en verano, entonces si yo apunto a descubrir una causa, estoy trabajando en un diseño netamente explicativo. Otro criterio del cual podemos caracterizar los tipos de diseño tiene que ver con la naturaleza con que se expresa el dato científico. Cuando digo naturaleza del dato, estoy refiriéndome al ser del dato, cómo se expresa el ser del dato. Y desde el punto de vista metodológico hay dos modos en que se expresa ese ser del dato. Un dato es una cantidad o un dato es una cualidad. Ahora bien, para no caer en las dicotomías en las que ha incurrido la epistemología y la metodología en la clasificación de las investigaciones, cabe aclarar que todo dato se expresa, basándonos en Hegel, desde el punto de vista dialéctico, todo dato se expresa como una cantidad y al mismo tiempo como una cualidad. Si nosotros consideramos que cantidad y cualidad son como dos caras de una misma moneda, y la moneda sería el dato se me puede expresar desde su lado de la numerosidad, entonces tengo un dato cuantitativo, o el dato se me puede expresar desde el lado o desde el punto de vista de su propiedad o de su cualidad o de la sustancia que hace que sea lo que es, entonces tengo un dato de tipo cualitativo. Ahora bien,
Es importante esta aclaración, ¿no? Porque tenemos que tener en cuenta, como decíamos anteriormente, cuál es la predominancia que adopta esa manifestación del dato en una investigación. Si los datos se me expresan o se me manifiestan de un modo basado en la numerosidad, entonces quiere decir que me están reflejando su lado más cuantitativo. Si se me expresan como atributos, como propiedades de un objeto, se me están expresando desde el punto de vista de su cualidad. Pero tengamos en cuenta que esta diferenciación entre cuantitativos y cualitativos, vuelvo a remarcar, son diferencias que establecemos quienes hacemos investigación o que hacen los metodólogos y no en realidad una diferencia que viene dada por la naturaleza del dato, porque el dato en realidad refiere al objeto de estudio y todo objeto se nos presenta de una manera extensa en el espacio y en el tiempo o de una manera más o menos densa, es decir, en densidad o en extensión, que esto es lo que se llama intensidad y extensión en realidad. Ahora bien, según ese modo en que se nos presenta en la naturaleza del dato en una investigación y según el carácter con que se nos manifiestan esos datos desde el punto de vista cognoscitivo, podemos hablar de otro criterio de clasificación de los diseños que tiene que ver con la lógica de la investigación, es decir, qué recorrido, qué lógica sigue esa investigación desde el punto de vista de la relación con el tratamiento y análisis de los datos. Es decir, cómo nosotros investigadores operamos con los datos. Entonces ahí tenemos los diferentes tipos de diseños que aparecen en esta diapositiva. Podemos clasificarlos en diseños cuantitativos, cualitativos o de triangulación, o algunas de sus combinaciones posibles. Pero cuando digo que podemos clasificarlos en tal cosa o en tal otra, tengamos en cuenta que siempre estamos hablando de una predominancia. Es decir, un diseño es predominantemente cuantitativo, porque evidentemente estamos trabajando con datos numéricos donde el objeto de estudio se nos presenta, se nos expresa de una manera extensa, desde el punto de vista de su numerosidad, de la numerosidad del fenómeno o de los fenómenos implicados en ese objeto de estudio. Lo mismo pasa con los cualitativos y de triangulación. Ahora, cuando nosotros definimos alguna de las combinaciones posibles, vale acá nuevamente la aclaración que hacía anteriormente. La palabra que nosotros ponemos al comienzo, como en este caso cualitativos, está indicando que ese diseño es predominantemente cuantitativo y que lo cualitativo es un complemento de ese abordaje. De la misma manera, en el caso de los diseños cualitativos, cuando nosotros decimos que un diseño es cuantitativo, quiere decir que lo predominante en esa investigación es un abordaje cualitativo con un complemento desde lo cuantitativo. Y luego tenemos los diseños que corresponden a la triangulación que puede ser de datos, de fuentes o de metodología, es decir, combinaciones, cruces, ¿no? No me voy a detener mucho en esto porque el video es de presentación general de los criterios de clasificación. Basta decir con que los diseños de triangulación de datos, nosotros vamos cruzando datos de diferentes tipos para poder descubrir cómo se va dando el comportamiento complejo de un objeto de estudio. La triangulación de fuentes apunta a validar de alguna manera los datos y las tendencias que vamos descubriendo. Es decir, si hay un dato o varios datos recurrentes que se nos están expresando, esto tiene su modo de validarse considerando las diferentes fuentes que pueden estar participando como proveedoras de la información con la cual nosotros construimos esos datos. Puede ser una fuente documental, otra fuente pueden ser entrevistas realizadas en trabajo de campo, otra fuente pueden ser observación participante, por ejemplo. Otras fuentes pueden ser la revisión literaria de investigaciones precedentes que de alguna manera llegaron a resultados análogos a los que nosotros estamos descubriendo en una investigación. Y la triangulación metodológica tiene que ver con el cruce de diferentes técnicas
tanto de obtención como de análisis de los datos para justamente descubrir tendencias o bien hacer aflorar comportamientos que, dado la complejidad que tiene el objeto de estudio, no son tan fáciles de aplicar. Entonces yo puedo tener una triangulación metodológica basada en un estudio social, por ejemplo, a partir del empleo de ciertas técnicas estadísticas para caracterizar cuantitativamente algunas variables, pero también eso lo voy cruzando con el análisis de contenido, aplicado, por ejemplo, a historias de vida, o bien puedo trabajar con el análisis semiótico de los discursos a partir de considerar las narraciones de los actores claves involucrados en el medio donde se desarrolla la investigación. Bien. Pasamos a otro criterio de clasificación, según los tipos de unidades de análisis, los recortes espacios temporales. A mí no me gusta mucho hablar de la palabra recortes, pero sin embargo lo utilizo acá para designar cuáles son las delimitaciones de espacio y tiempo que nosotros definimos en una investigación y sobre las cuales construimos nuestro objeto modelo. Entonces, podemos tener diseños de diferentes tipos si consideramos estos dos aspectos o subaspectos dentro de esta clasificación. Si tenemos en cuenta los tipos de unidades de análisis, los diseños se clasifican en temporales y espaciales. ¿Qué son los diseños temporales? Son aquellos donde las unidades de análisis corresponden a eventos, acontecimientos, a situaciones que se dan en determinados momentos que son diferentes entre sí, en la línea del tiempo. Por ejemplo, si yo quisiera estudiar el comportamiento de la sociedad argentina, tomando, por ejemplo, los determinados sectores económicos, en determinados momentos de la historia argentina con respecto al dólar, entonces si yo quiero estudiar la conducta del ciudadano argentino con relación al dólar, tendría que tomar la conducta actual, la conducta hace 5 años atrás, la conducta hace 10 años atrás, la conducta hace 15, hace 20, hace 25, hace 30 años atrás. Entonces, cada unidad de análisis, el ciudadano en 1970, el ciudadano en 1980, el ciudadano argentino en 1990, el ciudadano argentino en el 2000, y así sucesivamente hasta llegar a la actualidad. Entonces, tengo unidades de análisis repartidas en la línea del tiempo. Ese es un típico estudio que tiene un diseño temporal. Ahora bien, estos diseños generalmente se utilizan mucho en historia, en sociología, en economía, porque esos abordajes nos permiten derivar pautas de comportamientos en el campo de lo social. Considerando, por otro lado, los estudios espaciales, cuando estamos frente a un diseño espacial, cuando tomamos unidades de análisis repartidas en el espacio, es decir, en el plano de la extensión del fenómeno, aquí y ahora, o en un determinado momento. Por ejemplo, si nosotros queremos indagar cuál es el estado de contaminación de ciertos ríos junto a las desembocaduras de los efluentes locales. Entonces puedo ver qué pasa en las cercanías del Paraná, donde está la ciudad de Paraná, ¿no? Sobre el río Paraná, pero también puedo tomar simultáneamente en el mismo tiempo qué pasa con los efluentes cloacales en la ciudad de Santa Fe, en la ciudad de Posadas, en la ciudad de Corrientes, en la ciudad de Resistencia, en la ciudad de San Nicolás. Es decir, tomar una serie de unidades de análisis repartidas en el espacio, es decir, en el plano de lo que se llama en filosofía la extensión metafísica, más precisamente la extensión del fenómeno. Entonces ahí yo puedo hacer una comparación de qué pasa en un determinado momento. Ese momento puede ser actual o puede ser un momento en otro periodo o en otra etapa de la historia, siempre que se tomen esas unidades espaciales dentro de ese mismo periodo. Es decir, no puedo comparar cómo era el puerto de Buenos Aires en cuanto a su operatoria en la década
980 y comparar cómo era el puerto de Guayaquil en el siglo XVII, ¿sí? Porque no estoy tomando un mismo periodo, un mismo cohorte temporal, sino que estoy refiriéndome a varios siglos de diferencia. Entonces ahí estaría más cercano a lo que serían unidades de análisis temporales. Considerando estos tipos de unidades de análisis, a su vez tenemos los diferentes diseños según los recortes de espacios temporales, que eso tiene que ver con las decisiones también que toma el investigador. Si yo voy a trabajar con varias unidades de análisis en un mismo momento, considerando en su extensión, es decir, unidades de análisis espaciales, yo voy a tener entonces estudios sincrónicos. Si en cambio tomo unidades de análisis temporales en una línea del tiempo, tengo los estudios diacrónicos. El caso típico es los estudios en historia, ¿sí? Pero puedo tener también, desde el punto de vista económico, o de otras ciencias, incluso la biología. Yo puedo tener un estudio diacrónico para ver cómo fue evolucionando la tuberculosis en el mundo en los últimos 100 años. Es decir, que hay muchas variantes que se pueden aplicar según la naturaleza del objeto de estudio. El otro criterio de clasificación de los diseños, que está relacionado con lo que veíamos anteriormente, de alguna manera están vinculados, es considerarlo según la cantidad de variables que intervienen en el estudio. Si ustedes recuerdan, en la diapositiva anterior nosotros hacíamos referencia a los tipos de unidades de análisis, es decir, cuáles son los entes concretos que nosotros tomamos para indagarlos, para conocerlos, desde el punto de vista de ciertos atributos, unidades de análisis. Bien, acá nosotros vamos a hacer hincapié en este criterio de clasificación, no en las unidades de análisis, sino en los atributos que vamos a estudiar de esas unidades de análisis, es decir, las variables de estudio. Entonces, en función de la cantidad de variables que intervienen en un estudio, puedo tener los diseños extensivos o los diseños intensivos. Un diseño es extensivo cuando estudiamos pocas variables distribuidas en una extensión del espacio, que muchas veces pueden ser una gran cantidad de variables que corresponden a diferentes unidades de análisis. Por ejemplo, si trabajamos con una descripción de ciertas variables demográficas, por ejemplo, natalidad y mortalidad en una población, y tomamos en un censo, en un determinado momento, como puede ser en el 2010 o el próximo censo que se realice, que debido a esta pandemia tendría que haber sido este año, pero no se sabe cuándo va a ser, por lo menos en la Argentina, ¿no? Tendría que haber sido este año. Entonces, en este año 2020. Entonces, si nosotros tomamos esos diseños extensivos, tenemos muchas unidades de análisis que correspondería, ¿no es cierto?, a cada población que examinamos y que están contempladas, ¿no es cierto?, en las preguntas que se hacen a través del censo, y a partir de ahí nosotros definimos solamente el estudio de dos variables, natalidad y mortalidad, en el ejemplo que estoy dando, es decir, pocas variables, pero en realidad muchas, operando en muchas unidades de análisis. Esos son los diseños extensivos. En cambio, los diseños intensivos tienen que ver con el análisis de muchas variables en pocas unidades de análisis. Entonces el abordaje que se realiza es más denso, más profundo. Si yo quiero conocer en profundidad el fenómeno, por ejemplo, de las tomas de tierras, desde un punto de vista extensivo, yo tendría que analizar en la Argentina de una manera sincrónica, en estos momentos, año 2020, cuáles son los lugares donde se están dando tomas de tierras. Entonces ahí definiría una, dos o tres variables y las examinaría en relación a todos esos lugares donde está ocurriendo ese fenómeno. Pero si yo quiero analizar ese fenómeno de la apropiación de tierras, la ocupación y la organización de un hábitat, con esas características, ¿no?, de improvisación,
de espontaneidad. Bueno, a veces tienen un alto grado de organización estas ocupaciones, pero más allá de eso, es decir, no hay una pauta normativa legal que enmarque este tipo de ocupaciones. Entonces a eso me refiero con ese grado de espontaneidad o de improvisación. O sea, nadie puede estar, nadie puede saber de antemano dónde, en qué lugar se van a ocupar tierras. A eso me refiero. Ahora, si yo quiero analizar desde ese estudio o diseño intensivo este fenómeno en profundidad, tendría que considerar muchas variables con pocas unidades de análisis, porque cuando más aumento la cantidad de variables, más exhaustivo se está haciendo el estudio, más demandas cognitivas me va a plantear como investigador o como tesista, y por lo tanto no podré abarcar muchas unidades de análisis, no puedo hacer un trabajo comparativo a nivel país, sino que tendré que focalizarme en alguno o en algunos casos representativos, ilustrativos o paradigmáticos de esas tomas, y entonces analizar muchas variables que pueden tener que ver con el grado de organización, con el tipo de ocupantes, con la historia previa de esos ocupantes, con el grado de permisibilidad del Estado, con las cuestiones de anomia o de falta de reglas en una sociedad, con las estrategias de supervivencia de un grupo, con el grado de vulnerabilidad de un grupo, en los conflictos sociales que generan estos grupos con otros grupos próximos, con otras comunidades que están instaladas previamente en el lugar de esas tomas. Es decir, que hay muchos aspectos que estarían involucrados en esos estudios intensivos. Muchos estudios en ciencias sociales, valga la redundancia, tienen que ver con este carácter intensivo de profundización. Sin embargo, los estudios que se apoyan fuertemente en la estadística, hay como una cierta tendencia a conformarse como estudios extensivos, ¿no? Por otro lado, si consideramos el último criterio que pretendo presentar en esta oportunidad, los tipos de diseños los podemos clasificar también según la intervención del investigador en el objeto modelo de su investigación, es decir, cómo se da la interacción sujeto-objeto, sujeto que investiga, objeto investigado. Esto tiene que ver con la forma en que definimos el objeto modelo. Según cómo yo estructure mi objeto de estudio, cómo lo defina, cómo lo modelizo, cómo lo planeo, cómo lo abordo en función de la estructura organizacional que yo misma como investigadora le he dado, entonces ahí yo puedo tener diferentes tipos de diseños. Si yo considero que mi objeto de estudio es analizable en partes, tengo un diseño analítico típico de los estudios de la ciencia moderna en sus orígenes, siglos XVI, XVII, XVIII, estudios analíticos, tanto en las ciencias físicas, biológicas, como en los estudios, en los primeros abordajes en ciencias sociales, ¿no? Se consideraba que para conocer mejor un objeto había que separarlo en partes. O sea, eso tiene que ver con un claro abordaje analítico. Me centro en la parte y luego reconstruyo como si un objeto sería una sumatoria de partes. Ahora bien, si yo consigo que mi objeto es una estructura y que por lo tanto tiene partes que están vinculadas entre sí, tengo ahí un diseño estructural. El caso típico es, por ejemplo, en antropología, el estudio desarrollado por Levi-Strauss, cuando analizó la estructura de los mitos en las comunidades primitivas. Entonces, todo mito tiene una estructura, tiene una forma en que se organiza, se da y en que opera. Si yo pretendo develar la estructura de mi objeto, entonces estaría ahí con un diseño estructural. ¿Por qué pongo ahí diseños funcionales al mismo tiempo? Porque van muy de la mano. En los estudios en sociología, por ejemplo, a los sociólogos les interesa ver cómo está conformada la estructura de una sociedad, cuáles son sus estamentos, sus grupos, sus estratos sociales, pero al mismo tiempo cómo funcionan entre ellos. Es decir, cuando aparece la función, aparece la relación de una parte en otra, la incidencia de una parte en otra de la estructura. Y eso me da pie también al paso a los diseños sistémicos, donde
yo concibo mi objeto como un sistema, es decir, no ya partes dispuestas en un dispositivo, en una estructura fija, que es estable y permanente en el tiempo, sino cómo esas partes interactúan entre sí y definen por medio de esas interacciones la lógica de ese sistema y su dinámica, es decir, su transformación en el tiempo. Esos serían los estudios sistémicos. En el caso de la geografía, los estudios en geografía ambiental, por ejemplo, tienen este carácter de estudio sistémico. Muchos estudios en ecología también, a ciertos abordajes en economía también responden a estudios sistémicos, siempre que entendamos el funcionamiento económico de una sociedad como un sistema, entonces donde hay muchas variables que entran en relación para definir el estado económico de una sociedad. Bien, por otro lado, otra categoría de los diseños según esta clasificación son los estudios hermenéuticos o interpretativos, es decir, aquellos que buscan hacer emerger los significados que asume el comportamiento del objeto de estudio. ¿Por qué interpretativos? Porque el investigador pone mucho de su papel en el no mucho de sí, porque no estoy hablando de un componente subjetivo, sino pone mucho del esfuerzo inferencial o constructivo del dato para hacer emerger ciertos significados a partir de determinados significantes que se expresan a partir de ese objeto de estudio que está estudiando. Entonces, estos son los clásicos trabajos en hermenéutica, en el campo de la lingüística, de la literatura, en los comportamientos sociales. Es muy interesante este tipo de estudios, incluso muchos de los trabajos en semiótica tienen este carácter, porque estamos hablando del descubrimiento de signos y de significados y del sentido que representa un objeto de estudio. Y luego tenemos otro tipo de diseños en función de cómo interactuamos con el objeto de estudio, que son los diseños dialécticos. Los diseños dialécticos vendrían a ser una superación y una integración de los abordajes anteriores, porque dado que la dialéctica busca la captación de las contradicciones que se expresan en el comportamiento de un objeto de estudio y cómo a través de la interacción entre ese objeto, sus partes constitutivas que están en contradicción entre sí y la mirada del sujeto investigador a partir de las teorías que él asume, entonces en función de ese esfuerzo de búsqueda, de superación de las contradicciones, la dialéctica va haciendo una recuperación de lo que es la historia narrativa del sistema, del objeto sistema que está siendo investigado, es decir, recupera sus componentes interpretativos o hermenéuticos, considera el sistema que está en abierta contradicción entre sí por las partes, ¿no? La puja interna que existe entre las partes de ese objeto que están siendo develadas en el proceso de conocimiento, y eso de alguna manera implica también recuperar aspectos que tienen que ver con su estructura y su dinámica funcional y con componentes analíticos que inevitablemente intervienen en el conocimiento de ese objeto de estudio. Por lo tanto, los diseños dialécticos, podríamos decir, son los más complejos, porque implican una búsqueda del conocimiento en espiral donde la teoría y la empiria se va amalgamando y se va resignificando constantemente. Y son también los abordajes más ricos, podríamos decir, los estudios hermenéuticos, interpretativos o narratológicos y los estudios dialécticos. Bien, con este panorama general podemos dar por cerrado en estos momentos una orientación básica, creo yo, de lo que pueden ser los diferentes tipos de diseño. Hay también otras clasificaciones más, ¿no? Si nosotros tomamos, por ejemplo, los abordajes de diseños que hace Stefano Bartolini, que son muy interesantes, podemos recuperar algunas relaciones aquí planteadas con los estudios extensivos, intensivos, y los estudios según los tipos de unidades de análisis, porque acá cuando he hablado de los diseños según los recortes espaciotemporales y hemos ubicado los estudios sincrónicos y diacrónicos, tenemos también otra posibilidad de las combinaciones entre unidades de análisis temporales y espaciales. Entonces ahí podríamos ubicar
lo que Galtung llama los estudios que responden al diseño de cajas de datos, así lo llama él, cajas de datos, ¿no? Pero si nosotros nos basamos en los abordajes que hace Bartolini, podemos tener otros tipos de diseño, es decir, otras clases de diseño, conforme vamos complejizando estas explicaciones básicas que he traído en esta oportunidad. Entonces es importante tener en cuenta que cuando nosotros realizamos una investigación o nos embarcamos en una tesis, están interviniendo diferentes tipos de diseño porque lógicamente en el recorrido que vamos haciendo en la investigación estamos operando con diferentes criterios de clasificación de esos diseños. Es decir, que no es que tenemos que definir uno de los que hemos considerado anteriormente. Por ejemplo, yo identifico mi diseño según los alcances de la investigación y entonces digo que mi diseño es descriptivo y punto, ¿sí? Pero es descriptivo, pero puede ser al mismo tiempo un diseño que esté sustentado en el abordaje de unidades de análisis espaciales, que al mismo tiempo sea un diseño sincrónico, que al mismo tiempo sea un abordaje analítico. Es decir, a eso me refiero, tratar de reflexionar o descubrir cuáles son las diferentes decisiones que vamos tomando y qué criterios de clasificación están interviniendo. Entonces acá la recomendación sería no apegarnos a las clasificaciones, sino hacer al revés, pensar qué nosotros vamos a hacer en relación al objeto y de ahí ir identificando para tener más claridad para nosotros mismos cuáles son los criterios de clasificación y los tipos de diseño que están sosteniendo nuestro estudio. Por eso, como un ejercicio para la reflexión, considero que es importante que cualquier tesista, cualquier investigador busque un artículo científico referido a la investigación que va a realizar en su campo profesional, en lo posible, en relación al tema sobre el cual quiere trabajar, y que trate de descubrir cuáles fueron las principales decisiones que tomó ese investigador con respecto al diseño y cuáles fueron las razones por las cuales las tomó. Es decir, que trate de descubrir los fundamentos de esas decisiones. Y, por otro lado, ¿no es cierto?, reflexionar al máximo con respecto a su propia investigación o a su propia tesina o a su tesis que tiene en vistas desarrollar, y que de esa manera podría ir logrando él un sustento pragmático, operativo, para poder encaminar esa investigación. ¿Cuáles son los criterios a los que puede apelar para proyectar o anticipar esos cursos de acción? ¿Y cuáles son los fundamentos que sostienen sus decisiones? Para esto, ¿no es cierto?, hay que tener en cuenta que toda investigación necesariamente hace intervenir diferentes tipos de diseños según lo que decíamos antes, según los criterios de clasificación que estén operando o poniéndose en práctica o que pueden ponerse en práctica efectivamente llegado su momento en el desarrollo de esa investigación concreta. Bien, de esta manera damos por terminado esta presentación bastante sintética, porque el tema es profundo y amerita un desarrollo mucho más profundo. Incluso hasta se puede programar un curso de posgrado relacionado con esta temática. Bien, nos encontramos en una próxima entrega y muchas gracias por habernos escuchado, y espero que estas orientaciones les resulten